Un crimen extraño. Capítulo 6, en donde se ve de lo que es capaz Tobias Gregson. Al día siguiente, los periódicos no hablaban más que del misterio de Bristol, como dieron en llamar al crimen. Todos daban cuenta minuciosamente del hecho, y aún alguno lo puso como artículo de fondo. Con tal motivo, pude enterarme de nuevos detalles que desconocía y que recopilé en mi libro de apuntes, que conservo aún. Decía el Daily Telegraph que en los anales judiciales no se recordaba un caso parecido ni que presentara caracteres tan extraños. La palabra alemana inscrita en la pared, la carencia de móvil que indujera al crimen, todo hacía sospechar que se trataba de un crimen en que las pasiones políticas y los revolucionarios habían intervenido en gran parte. El socialismo tenía varias ramificaciones en América, y quién sabe si el haber violado las leyes del partido le habría costado la vida a aquel hombre. Después de enumerar y comentar la Saint-Denis, el agua tófana, los Carbonari, la marquesa de Brinvilliers y el darwinismo, las teorías de Malthus y los robos cometidos por los salteadores de caminos de Radcliffe, terminaba el artículo dirigiéndose al gobierno y aconsejándole vigilara más a los extranjeros domiciliados en Inglaterra. El Standard hacía observar que cuando los liberales estaban en el poder era precisamente cuando se cometían esta clase de crímenes, menospreciando y violando toda clase de leyes. Aquello era un palpable ejemplo de hasta dónde puede llegar el apasionamiento, cuya semilla, arrojada en el pueblo, engendra después el desprestigio y la falta de respeto a toda autoridad. La víctima era un americano que llevaba en Londres algunas semanas. Vivía en una casa de huéspedes que tenía Matt Charpentier en Torquay Terrace, en el distrito de Camberwell, y durante su viaje tuvo un secretario particular llamado José Stangerson. Los dos se despidieron del dueño de la casa el 4 del corriente y se dirigieron a la estación de Euston, diciendo que tomarían el expreso de Liverpool. Se les vio en la sala de espera hasta partir el tren, pero después no se volvió a saber de ellos hasta que en aquella casa desalquilada de Bristol Road se encontró el cadáver de Treppler. Sabido es que Bristol Road dista algunos kilómetros de Euston. ¿Quién la había llevado, pues, hasta allí? ¿Quién era el asesino? Nadie lo sabía. Se desconoce, añadía, en absoluto el paradero de Stangerson, pero se ha confiado la busca y captura del asesino a los inspectores señores Lestrade y Gregson de Scotland Yard, y podemos asegurar que, gracias a su celo y proverbial astucia, muy pronto será la luz en este misterioso crimen. El Daily News dudaba desde el primer momento que se tratara de un crimen político. El despotismo y el odio que imperaban en los gobiernos del continente habían dado por resultado una emigración que venía a acogerse en nuestro seno, y aquel gran número de hombres que hubieran sido unos honradísimos ciudadanos traían el germen y la úlcera abierta aún de sus sufrimientos, y, naturalmente, en su libertad desahogaban sus pasiones más violentamente. Todos los esfuerzos debían encaminarse a la busca de Stangerson y averiguar qué clase de vida hacía y qué costumbres tenía la víctima. Habíase dado un gran paso descubriendo la casa en donde sirvió, y todo ello se debía a la perspicacia de los señores Lestrade y Gregson de Scotland Yard. Sherlock y yo leímos toda la prensa mientras almorzamos, y mi compañero parecía divertirse muchísimo leyendo aquellos artículos. ¿No le decía a usted que, pase lo que pase y hágase lo que se haga, Lestrade y Gregson serán los que recojan el laurel? Depende todo del aspecto que tome el asunto. No lo cree usted. Si llegan a encontrar a ese hombre, será gracias a sus esfuerzos. Si no dan con él, será a pesar de sus esfuerzos. Siempre tendrán sus partidarios. Un tonto tiene siempre un tonto más tonto que el que le admira. ¿Pero quién viene?, dije al oír un fuerte ruido de pasos en la escalera y en el recibimiento, acompañado de soeces interjecciones y voces del dueño de la casa. Ah, sí, dijo Sherlock. Es la división de policía de Baker Street. Y no bien hubo terminado de decirlo, cuando una media docena de desgalichados mozalbetes sucios y repulsivos hicieron irrupción en nuestro cuarto. «¡Oído!», les gritó mi compañero, y a su voz se formaron y quedaron inmóviles como grotescas estatuas. De hoy en adelante,
Que suba solo Wiggins. Los demás os quedáis esperando en la calle. ¿Hay algo de nuevo, Wiggins? No, señor, respondió el interpelado. Lo sospechaba. Seguid las pesquisas. He aquí la paga. Y dio un chelín a cada uno. Marchaos y procurad volver con mejores nuevas. Indícoles con la mano que se fueran, y silenciosos fueron saliendo, para dejar oír a los pocos momentos y ya en la calle sus voces estridentes. A veces, dijo Holmes, uno de estos infelices puede ser mucho más útil que una docena de agentes de oficio. La vista de un uniforme policíaco basta para hacer enmudecer a la gente, mientras que estos galopines cogen al vuelo una palabra, un gesto, de donde puede sacarse mucho. Son más listos que ardillas, y si tuvieran una buena organización, formarían un cuerpo inapreciable. ¿Y se vale usted de ellos para descubrir el misterio de Preston? Sí, trato de aclarar un punto dudoso. Todo es cuestión de tiempo, ya lo verá usted. Ah, caramba, ahora vamos a hacer algo nuevo. Veamos cómo ha tomado Gregson la revancha. Fíjese usted qué aspecto tan beatífico el suyo. Seguramente viene a esta casa. Sí, ya entró. El inspector llamó, subió la escalera muy deprisa y entró en el cuarto donde estábamos. Querido amigo, abráceme usted, le dijo a Holmes, que permaneció inmóvil. Ya lo he descubierto todo. Estaba más claro que el agua. Creí sorprender en el rostro de mi compañero un gesto de vaga inquietud. ¿Viene a decirnos que ha encontrado alguna pista segura? Nada de pista. Hemos dado con el hombre y ya le tenemos encerrado. ¿Ha dicho su nombre? Arturo Charpentier, alférez de navío, dijo ampulosamente Gregson, a tiempo que se frotaba las manos con aire de satisfacción. Sherlock hizo un gesto de decepción y después sonrió. Siéntese usted y sepamos cómo ha descubierto el paradero de ese hombre. ¿Quiere un cigarrillo o prefiere una copa de whisky y agua? No, muchas gracias. Estoy rendido. Llevo unos días que no descanso. Más que el malestar físico, el malestar moral es lo que me agota la tensión nerviosa. Nadie mejor que usted puede comprender lo que son estas cosas, los que sometemos a rudas pruebas nuestra inteligencia, nuestra actividad. Oh, Gregson, favor que usted me hace, contestó Holmes, revestido de cómica seriedad. Pero veamos cómo ha podido usted conseguir. El inspector arrellándose en la butaca y miraba plácidamente cómo se disipaban las espirales de humo de su cigarro. Dióse un golpe en la rodilla, que simbolizaba infantil alegría, y empezó. Lo gracioso del caso es que ese imbécil de Lestrade anda loco siguiendo una pista falsa. Ha salido en busca de Stangerson, que nada tiene que ver en todo esto y es más inocente que una criatura recién nacida. Quizás le haya detenido a estas horas. Y aquella equivocación de Lestrade le hizo tanta gracia que se desternillaba de risa. Pero acabe usted. Sepamos quién le ha facilitado los medios de encontrar al individuo ese. Allá voy, pero, doctor, añadió dirigiéndose a mí, suplica usted que esto quede entre nosotros. Con la primera dificultad que tropezamos fue con la carencia absoluta de datos, de noticia alguna de ese americano. Quizás otros hubieran esperado el resultado de los anuncios que pusieron en los periódicos o lo que alguien hubiera venido a decir. Pero ese otro no es Tobias Gregson. ¿Se acuerda usted del sombrero que se encontró junto al cadáver? Sí, contestó Holmes. Un sombrero de casa de John Underwood e hijos, Camberwell Road, 129. Gregson quedó algo confuso. No creí que se fijara en ese detalle, dijo el inspector. ¿Ha ido usted a la tienda? No. Ah, vamos. Ve usted, amigo Holmes. Ve usted cómo eso que parece no tener importancia alguna puede ser el camino que nos conduzca antes al punto de destino. No podía esperarse menos, tratándose de un espíritu superior, contestó Sherlock gravemente. Pues bien, yo mismo he ido a la casa Underwood y he preguntado a quién se había vendido un sombrero de tales y tales señas. Han consultado los libros y enseguida hemos encontrado el nombre del comprador. Se había vendido el sombrero a un señor Trepler que vivía en casa de Matt Charpentier en Torquay Terrace. Ya teníamos las señas y por lo tanto dónde dirigir nuestros pasos. Caramba, qué importante es eso, replicó Sherlock Holmes. Después, prosiguió Gregson, he ido a la casa de huéspedes, he preguntado por la señora Charpentier. Debo hacer constar que estaba muy agitada y pálida. En la habitación inmediata hallábase su hija, que por cierto es una preciosa niña. Los ojos los tenía enrojecidos, quizás de llorar, y sus labios estaban temblorosos.
Como puede usted figurarse, no se me ha escapado el más pequeño detalle, y enseguida empecé a sospechar. Demasiado sabe usted, querido Holmes, el efecto que produce en el ánimo de cada cual esa alegría interna, ese estremecimiento de satisfacción cuando uno cree tener la seguridad de lo que presiente. De repente les pregunté: ¿han leído ustedes la muerte misteriosa de su antiguo inquilino, el señor Enoch J. Traveler, de Cleveland? La madre hizo un signo afirmativo con la cabeza y la hija rompió a llorar. Cada vez iba cerciorándome más y más de que aquella gente era cómplice. ¿A qué hora salió de aquí el señor Traveler para la estación?, les pregunté. A las 8, dijo la madre, pretendiendo disimular su excitación. El señor Stangerson, secretario suyo, le dijo que había 2 trenes, uno a las 9:15 y otro a las 11. Decidió tomar el de las 9:15. ¿Y no han vuelto ustedes a verle? Cuando pregunté esto último, aquella mujer se quedó lívida. Después de dudar un momento, y con voz trémula, pronunció un no que apenas se oyó. Hubo un silencio de algunos minutos, al cabo de los cuales dijo la hija: «Es inútil que mintamos. A nada conduce. Sí, señor, volvimos a ver al señor Traveler». «Que Dios te perdone, hija mía», replicó la madre alzando sus brazos al cielo y cayendo acongojada en una butaca. «Has matado a tu hermano». «Arturo sería el primero en querer que se dijera la verdad», contestó la hija. «Sería preferible que declarasen ustedes cuanto supieran, porque estas medias palabras más que nada son perjudiciales. Además, sepan ustedes que es inútil cuanto hagan por ocultar la verdad de lo ocurrido». «Sea, tú serás la culpable de lo que suceda a tu hermano, Alicia». Y se dispuso a contármelo todo. «Voy a decir a usted cuanto sepa, pero le suplico que no atribuya mi excitación a temores injustificados. Tenga la completa seguridad de que mi hijo no ha tenido participación alguna en lo ocurrido. Mi temor procede de que, a pesar de su inocencia, a pesar de su intachable conducta, pueda llegar a verse comprometido en este enojoso asunto. Afortunadamente, le abone en su favor la moralidad excesiva de todos sus actos, sus antecedentes y su profesión. Insisto en que lo mejor que pueden hacer es hablarme francamente, y prometo a usted que si su hijo es inocente no sufrirá el más pequeño castigo». «Alicia, retírate. Quiero hablar a solas con este caballero». La hija salió del cuarto. «Confieso usted que no pensaba decir una palabra a nadie, pero ya que mi hija me obliga a ello, diré la verdad escueta. Es lo mejor que pueda hacer. El señor Traveler ha vivido en esta casa durante 3 semanas. Él y su secretario habían hecho, al parecer, un largo viaje por el continente. Me fijé en que todas las maletas y baúles tenían una etiqueta de Copenhague. Fue, sin duda, el último punto en donde se detuvieron. Stangerson era un hombre de juicio, reposado, tranquilo para todo. Pero Traveler, en cambio, era todo lo contrario, grosero, brutal. El mismo día de llegar se enfureció no sé por qué, y raro era el día que no tenían algún disgusto con las criadas. Se permitía libertades de lenguaje impropias de una persona decente, y poco a poco esas mismas libertades en el decir las tuvo para mi hija, que, afortunadamente, es lo bastante inocente para no haberlas comprendido. En una ocasión hasta se atrevió a cogerla por el talle y abrazarla. Su mismo secretario la amonestaba y reprochaba aquella manera de ser. ¿Y por qué aguantaba usted todo esto? ¿No está en su perfecto derecho de no admitir más huéspedes que los que buenamente le convengan? La señora Charpentier asintió a tan lógico razonamiento y prosiguió su relato. Dios es testigo de lo que sufrí por no ponerle en la calle desde el primer día, pero era tan doloroso perder 50 francos diarios, es decir, 350 a la semana, haciéndonos falta. Soy viuda, mi hijo es marino, y a costa de grandes sacrificios he podido darle la carrera. No tuve el valor de renunciar a ese dinero, creyendo prestar así a los míos un verdadero servicio, pero ya últimamente el señor Traveler llegó a tal extremo en su osadía que me vi precisada a echarle de casa. Verá usted por qué. Sí, dígamelo todo. Debo advertir a usted que de nada de lo que ocurría le di cuenta a mi hijo, que había venido a pasar algunos días a nuestro lado con licencia, primero porque tiene un carácter muy violento y quería evitar algún disgusto, y luego porque quiere a su hermana con delirio, y los atrevimientos de Traveler hubieran dado origen a un encuentro serio. Cuando se marcharon Traveler y Stangerson, me pareció quitárseme de encima un peso muy grande. No había transcurrido una hora cuando llaman a la puerta y oigo la voz del señor Traveler,
que venía terriblemente excitado y atrozmente borracho. Entró en la habitación donde estábamos mi hija y yo, y después de una porción de palabras incoherentes comprendí que había perdido el tren. Se dirigió a Alicia, y delante de mí tuve el atrevimiento y la imprudencia de ponerle que se fuera con él. Decía, ya es usted mayor de edad, y no necesita pedirle permiso a nadie. Tengo mucho dinero, que ni sé cómo emplearlo. Deje a la vieja, y vámonos juntos. Será usted una verdadera princesa. Mi pobre Alicia trataba de huir, pero la tenía cogida por la mano, y la arrastraba hacia la puerta. Empecé a gritar, y en aquel momento entró mi hijo. Lo que sucedió no lo sé. Oía voces, blasfemias, el ruido de lucha, pero tan aterrada estaba que no me atreví a levantar los ojos del suelo. Cuando pude rehacerme y terciar, vi a mi hijo en el umbral de la puerta con un bastón en la mano y riendo nerviosamente. No volverá a importunarnos ese caballerete. Voy a seguirle. Quiero saber a dónde va. Dijo esto y se marchó. A la mañana siguiente leímos el misterioso crimen de Trepler. Todo este relato fue acompañado, como es natural, de suspiros y sollozos, y en ocasiones la señora Charpentier hablaba tan bajo que difícilmente se la entendía. Tomé nota de lo dicho, para no sufrir después equivocaciones y... «Es importantísimo todo eso», dijo Sherlock Holmes. «¿Y qué más?» Cuando terminó la señora Charpentier, le miré fijamente y le pregunté a qué hora volvió su hijo. «No lo sé», me contestó. ¿Que no lo sabe usted? «No, señor. Tiene llave y entra sin llamar». «¿Está usted acostada?» «Sí». «¿Y a qué hora se acostó usted?» «A las 11». «Entonces su hijo ha estado fuera de casa 2 o 3 horas por lo menos». «Sí, señor». «¿Y quizá 4 o 5?» «Sí, señor. ¿Quién sabe?» «¿Y qué hizo durante este tiempo?» «No lo sé». Acto seguido, como es de suponer, me he trasladado con 2 agentes donde suponía encontrar a Charpentier. Le he detenido inmediatamente, y cuando me presenté, ordenándole que me siguiera, preguntó cínicamente si le detenía con motivo de la muerte de ese sinvergüenza de Trepler. Como no le habíamos dicho el porqué de su detención, aquella pregunta me pareció algo sospechosa. «Sí, es verdad», dijo Holmes. Aún llevaba el bastón de que habló su madre cuando salió en persecución de Trepler. Es una tranca de roble. Bueno, ¿y qué opina usted de todo eso? Mi opinión es que siguió a Trepler hasta Bristol Road. Allí debieron tener un nuevo altercado, y Trepler quizá recibió un fuerte estocazo en la boca del estómago, que fue seguramente lo que le ocasionó la muerte sin dejar rastro alguno. Como llovía copiosamente y no pasaba un alma por la calle, Charpentier ha cogido el cadáver y lo ha metido en aquella casa desalquilada. Y todo lo demás, es decir, la bujía, la sangre aquella, la inscripción enigmática de la pared, no son más que patrañas para despistar a la policía. Muy bien, señor Gregson, muy bien. Veo que llegaremos a hacer de usted un hombre de provecho, dijo Holmes enfáticamente. Realmente me vanaglorio de haber llevado este asunto por un camino bastante acertado. El muchacho ha declarado francamente que siguió a Trepler un gran rato, y cuando éste se apercibió de ello, tomó un coche para evitar que continuara siguiéndole. Dice que, de regreso a su casa, se encontró a un antiguo compañero, con quien estuvo paseando, pero cuando le interrogamos, preguntándole dónde vivía su compañero, no ha sabido darnos las señas. Lo que más me divierte es saber que el pobre Lestrade corre como un gamo tras una pista falsa. Mucho me temo que no llegue a conseguir nada de provecho, pero nos vamos a convencer bien pronto de ello, porque ya le tenemos aquí. En efecto, momentos después entraba Lestrade, pero desconocido en absoluto, sus ropas en desorden y el rostro descompuesto. Venía indudablemente a consultar a Sherlock Holmes, pero le desconcertó la presencia de su compañero Gregson. Se quedó en medio de la habitación, dando vueltas a su sombrero, nerviosamente, y no sabiendo cómo empezar. «Es incomprensible, una cosa rarísima». «Ah, señor Lestrade, ¿le parece usted incomprensible?», replicó Gregson. «Yo creí que a estas horas ya tendría usted en su poder al señor Stangerson, secretario del señor Trepler». «Al señor Stangerson, secretario del señor Trepler», contestó gravemente Lestrade. «Le han asesinado hoy, a las 6 de la mañana, en el Hotel Halliday». ¿Escuchas? Muchas gracias por haberme escuchado. Espero hayan disfrutado de este capítulo y que esperen el siguiente con ansias. Mientras tanto, ¿por qué no se dan una vuelta por mi página de Litnet? Soy un escritor y en Litnet he subido ya varias historias gratuitas. Si quieres perderte un rato con magia, magos, brujas, comedia, drama y relaciones emocionales, de seguro disfrutarás mi serie titulada Palabras y hierbas. No obstante,
Si disfrutas de la erótica, también podrás encontrar una serie de relatos cortos para saciar ese deseo. El link a mi página de LickNet se encuentra en la descripción de este video. De nuevo, muchas gracias. Si quieren asegurarse de escuchar el siguiente capítulo, asegúrense de seguirme en la red social en la que estén escuchando esto. Pero sobre todo, si creen que a alguien le gustaría presumir que leyó Sherlock Holmes, compartan este podcast con ellos.